Apreciados estudiantes, un saludo muy especial. Hoy vamos a hablar sobre reanimación y traslado neonatal. Mi nombre es Judy Alexandra Cartagena Trujillo. Tengo una amplia experiencia en el cuidado neonatal. Es un tema que realmente me apasiona y espero que sea de su interés general este conocimiento, que adquieran conocimiento que les permita solucionar problemas de su práctica clínica, y esto incluye poder atender a los niños en sala de trabajo de parto, acompañarlos en esa adaptación y en el momento en que sea necesario aplicar todas estas medidas de reanimación y traslado neonatal. Tenemos como principales objetivos identificar y priorizar acciones en la reanimación neonatal desde la evaluación inicial hasta la reanimación avanzada, aplicando algoritmos actuales de reanimación. También ejecutar técnicas clave como son la ventilación por presión positiva, las compresiones torácicas, obtener accesos y la administración de fármacos, esto todo con seguridad y con control de calidad. Y también estabilizar y preparar para el traslado al neonato después de estabilizarlo para que llegue a la unidad de mayor complejidad, pero estable, ¿cierto? La idea es que el paciente se reanime y se traslade en las mejores condiciones posibles para la unidad de alta complejidad. Entonces vamos a iniciar hablando sobre qué es el soporte vital avanzado neonatal. Y es un conjunto de conocimientos y habilidades esenciales para el manejo de las emergencias en el neonato. Entonces, cuando hablamos de reanimación neonatal, tenemos que hacer un paralelo entre lo que hemos aprendido sobre reanimación en el adulto, ¿cierto? Donde las compresiones serán lo más importante, pero en el neonato, por su cambio y su transición de esa vida fetal a la neonatal, iniciamos con que lo más importante en la reanimación del niño es la ventilación de los pulmones, porque eso va a ser lo que permita que se dé la adaptación que él necesita después de su nacimiento. Vamos a ver este video. Estas son las acciones que podrían salvar la vida de un recién nacido. Al momento del nacimiento debemos hacernos 5 preguntas clave para tener una buena evaluación inicial del recién nacido. ¿Tiene ausencia de meconio? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Tiene una coloración rosada? ¿Es una gesta a término? Si alguna de estas respuestas es no, como en este caso, debemos iniciar el protocolo de reanimación neonatal. Usaremos de ejemplo este caso del video. Como primera acción, debemos garantizar una vía aérea permeable, suministrar calor en una cuna de calor radiante. Posicionamos la cabeza del recién nacido para mejorar la ventilación y, en caso de ser necesario, despejar la vía aérea, aspirando primero la boca y luego la nariz con una pera de goma o una sonda de aspiración. Retiramos trapos húmedos, secamos nuevamente y al mismo tiempo estimulamos al paciente, asegurándonos de mantener la cabeza en posición de olfateo. En caso de ser necesario, suministramos oxígeno. Como en este caso, algunos recién nacidos presentan cianosis central. En estas circunstancias debemos administrar oxígeno al 100% a flujo libre. Bueno, con este video quiero que analicemos la rapidez del proceso durante ese nacimiento. Esta es una cesárea, pero miren la flacidez con la que se observa el niño, ¿cierto? No hay llanto, no hay tono. Entonces son las valoración inicial que hay que hacer del paciente, ¿cierto? Y posteriormente realizar los cuidados iniciales y conducir o inducir la adaptación de este niño. ¿Listo? Entonces, quería que vieran este video para que se vayan acercando a lo que nos vamos a encontrar en sala de trabajo de partos cuando un niño nos lleva su adaptación espontánea, ¿cierto? Bueno, entonces nuestro primer tema será hablar sobre los fundamentos de la reanimación neonatal, y es tener en cuenta que la mayoría de los recién nacidos realizan una transición a la vía extrauterina sin intervención, es decir, tienen una adaptación espontánea. Recordar que antes del parto los vasos sanguíneos de los pulmones del feto están contraídos, ¿cierto? Entonces vamos a imaginar a este niño en el útero, conectado a la placenta de la madre, donde recibe toda la oxigenación y todos los nutrientes, ¿cierto? Entonces, quien realmente hace no es como en la vía extrauterina, que el pulmón es el que hace como todo ese intercambio gaseoso, sino que estos alvéolos están contraídos en este momento y están llenos de líquidos. En ese momento, en el momento fetal, no tienen aire, ¿cierto? Entonces,
Cuando se produce una maladaptación, es decir, el nacimiento no se da en condiciones normales, no hay llanto, no hay tono, no se da ese desplazamiento del líquido de los alveolos, no se dilatan y por lo tanto no se empieza ese intercambio gaseoso como debe ser. Y esto nos puede llevar inicialmente a nada de esfuerzo respiratorio o a una dificultad respiratoria que terminará en una insuficiencia respiratoria, es decir, nos llevará a un paro cardiorrespiratorio. En este sentido, el paso más importante y eficaz en la reanimación neonatal es ventilar adecuadamente los pulmones del bebé. Y también es de tener en cuenta que la mayoría de los niños con una adecuada ventilación eh, se adaptan, ¿cierto? Y terminan con un buen patrón respiratorio y no requieren medidas adicionales como compresiones torácicas o medicación, que es diferente a lo que pasa en el adulto que normalmente, ¿cierto? Se administran compresiones, ventilaciones y medicación. En la reanimación neonatal es fundamental el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación, ya que son fundamentales para que se tomen las mejores decisiones y a tiempo. Vamos a recordar esto de la transición de la circulación fetal a la neonatal. Entonces, inicialmente al clampear el cordón umbilical, es decir, el niño estaba en el feto conectado a la placenta, ¿cierto? Los flujos pulmonares eran altos y los sistémicos eran bajos, ¿cierto? Porque todo lo daba, o sea, todos sus nutrientes y toda su oxigenación se daba por medio de esa placenta, pero al nacer el niño, ¿cierto? Nace, se corta el cordón umbilical que está conectado a la placenta, se clampea ese cordón y en ese momento aumentan las resistencias sistémicas del niño, ¿cierto? Y cae ese retorno venoso placentario. En ese primer llanto del bebé, los alveolos se expanden, se reabsorbe el líquido pulmonar y baja la presión intratorácica, es decir, en en esa primera respiración se moviliza todo ese líquido que está en el alveolo, algunos se absorbe, se moviliza y esas presiones intrapulmonares disminuyen. Y eso hace que desciendan las resistencias vasculares pulmonares y aumente ese flujo pulmonar, porque ya el pulmón tendrá que hacer su función de oxigenar, ¿cierto? Y de ese intercambio gaseoso. En este sentido, mejora el intercambio gaseoso porque aumenta la presión de oxígeno y cae el CO2 y de esta manera se va estabilizando el pH. Por eso es que los gases arteriales del recién nacido tendrán unos valores diferentes a un niño con unas horas de adaptación o semanas de adaptación, porque está en ese proceso de estabilización de todas sus funciones y esto incluye el equilibrio gaseoso. Posteriormente, el flujo cambia los flujos cardíacos, ¿cierto? Entonces, el flujo a la aurícula aumenta el flujo a la aurícula izquierda, aumenta la presión de la aurícula izquierda y se da el cierre funcional del foramen oval. Y con la oxigenación, a través pues, de que ya se están dando ese intercambio gaseoso, el ductus arterioso también empieza su cierre funcional y fisiológico y por lo tanto se reduce ese cortocircuito derecha-izquierda que antes era lo normal en esa circulación fetal. Posteriormente, durante este cierre, ese ducto venoso pierde su flujo, se cierra progresivamente, dirigiendo la sangre portal al hígado. El patrón pasa de una circulación paralela, que es la fetal, a una en serie, que es la neonatal, donde ya está todo funcional en cuanto a corazón, pulmones y sistemas y se establecen gradientes de presión normales, ¿cierto? Entonces disminuye la poscarga, o sea, el pulmón ya no tiene tanta presión y se pone la sistémica, la presión sistémica aumenta, es decir, la poscarga aumenta. Si durante todo ese proceso de transición en el nacimiento, que en realidad es de minutos, falla algo, ¿cierto? Entonces persiste la hipoxemia y ahí es donde se empiezan a presentar las dificultades en la respiración, llevando y al intercambio, llevando a una insuficiencia respiratoria que terminará en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, de ahí la importancia de acompañar esa adaptación, ¿cierto? Más adelante hablaremos cómo acompañamos esa adaptación.
¿Y cómo responde un recién nacido ante una interrupción en la transición normal? Pues lo que usted va a ver en el paciente es que presenta una respiración irregular, puede hacer apneas o taquipnea, puede presentar bradicardia o taquicardia. Hay una falta de tono muscular, como el paciente que vimos en el video, un paciente que no tiene tono, una piel que está pálida o con una cianosis central. Claramente hay una saturación baja de oxígeno y se presentará una presión arterial disminuida. Entonces, estando en este contexto del paciente que nos vamos a encontrar en una sala de reanimación de trabajo de parto, y sabiendo cómo es la valoración que tenemos que hacer, los cambios básicos que se dan en esa adaptación o en esa transición neonatal, tenemos que tener en cuenta que tenemos que formar y obtener unas competencias fundamentales. Y esto incluye lo siguiente: conocer el entorno, usar la información disponible que se tenga del paciente, es decir, tenemos que tener información de la madre, los antecedentes, información sobre el feto, ¿cierto? Prever y planificar, o sea, una reanimación neonatal no es algo que nos tiene que coger de improviso, ¿cierto? Debe ser algo planeado. Si yo sé de factores de riesgo en la madre y el feto, entonces tengo que tener todo mi equipo organizado y saber qué pasos vamos a seguir durante el nacimiento del niño. Debe haber un liderazgo de enfermería, de la parte médica, una muy buena comunicación, porque sin comunicación no se logra una buena reanimación. La importancia de delegar y delegar bien, porque de nada nos sirve estar en plena reanimación y decir, necesito una jeringa de 5 y salen 3 personas del equipo por las 3, por la jeringa de 5 y resulta que no llega ninguna con la jeringa de 5. Y se los digo porque he estado en muchas reanimaciones y a veces uno se queda, o sea, porque todos estamos asustados, ¿cierto? Entonces hay que tener una muy buena comunicación para que las personas entiendan lo que tienen que hacer, pero también delegar adecuadamente cada una de las funciones para que cada cual cumpla lo que debe hacer en esa reanimación. Pida ayuda cuando lo necesite, ¿cierto? Si es un parto que presumo que no será de tanto riesgo, pues con que una persona entrenada en reanimación neonatal esté es suficiente, pero si es un parto de alto riesgo o durante esa adaptación usted em, identifica que necesita más personal, pida ayuda. Puede ser dentro del equipo de sala de trabajo de parto o inclusive de la unidad neonatal si está dentro de la misma institución. Se requiere que seamos muy profesionales, muy éticos, ¿cierto? Acompañemos este proceso de la mejor manera, porque como les digo, todos podríamos estar asustados, estresados durante este proceso de reanimación, porque como siempre les digo, uno no quiere obviamente que se le muera el paciente, entonces uno también empieza en un proceso de estrés porque quiere que las cosas pasen lo mejor posible, pero no podemos olvidar el profesionalismo, la buena comunicación en el equipo, porque eso hará que se tomen mejores decisiones y todo fluya de una mejor manera, y la ética en todo ese proceso de reanimación. ¿Cuál es la base del algoritmo de reanimación neonatal en cada uno de sus escalones, cierto? Eslabones. Es que hay que hacer una evaluación rápida del recién nacido, hay que hacer un manejo de vía aérea, ¿cierto? O brindar ventilación por presión positiva si es necesario, apoyar la circulación y administrar los fármacos que se requieran o reponer volumen si es el caso. Entonces, en este sentido, la idea central de la reanimación neonatal será que la ventilación efectiva de los pulmones es la intervención más importante. Por favor, no olviden esto. La ventilación efectiva de los pulmones es la intervención más importante y muy pocos recién nacidos necesitarán compresiones o fármacos. Es decir, que si brindamos esos cuidados iniciales, estimulamos al paciente, le brindamos todo lo que él necesita y ventilamos adecuadamente esos pulmones, es decir, despejamos vía aérea y brindamos oxigenación con ventilación por presión positiva, es probable que estas sean las únicas intervenciones que tengamos que hacer y no lleguemos a compresiones y administración de fármacos. Este es el último algoritmo en reanimación neonatal. Lo pueden consultar en internet. Es la carta de reanimación de ASCON, que es la Asociación Nacional de Neonatólogos de Neonatos en Colombia. Entonces, básicamente lo que nos dice es que inicialmente tenemos que hacer una consejería antenatal, hacer una
sesión de información al grupo y chequeo completo del equipo. Durante el nacimiento tenemos 1 minuto para preguntarnos si la gestación es a término, si tiene buen tono, si respira o llora, es decir, hacerle valoración al bebé. Si sí, se quedará con la madre y se harán los pasos iniciales de la atención de rutina y la evaluación continua. Y si no, debemos llevarlo a la vacuna para calentar, secar, estimular, posicionar la vía aérea y succionar si es necesario. Vamos a valorar nuevamente el paciente. Si tiene apnea o jadeo o una frecuencia inferior a 100 latidos por minuto, tendremos que en ese primer minuto ya estar brindando ventilación por presión positiva, sea con Neotip o Neopop, que el Neotip lo conoceremos en el laboratorio. Instalar un pulsoxímetro preductal, considerar instalar el monitor con latiguillos para tener frecuencia cardíaca permanente y confiable. Se instala con 3 electrodos y posteriormente, en caso de que no se presente una frecuencia menor a 100, pues, y solo tiene dificultad respiratoria o cianosis, pues podremos administrar oxígeno a flujo libre o poner un CPAP, que más adelante lo hablaremos a profundidad, y hacer cuidados por reanimación. Pero si resulta que el paciente persiste con una frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto, tendremos que asegurar una ventilación adecuada, considerar hacer Mr. Sopa, considerar si requiere intubación o máscara laringea y seguir con la monitoría constante. Si el paciente llegase a presentar una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto, miren qué diferente a la reanimación en el adulto. En un paciente con una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto, ya ese paciente deberá tener máscara laringea tubo orotraqueal y empezar con presiones torácicas alternada, coordinada con ventilación por presión positiva con una PO2 del 100%. Y en lo posible, pues el paciente ya debería tener un catéter umbilical de emergencia. Si persiste esa frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto, tendremos que administrar adrenalina intravenosa cada 3 a 5 minutos. Y si continúa, si persiste a pesar de la administración de la adrenalina, tendremos que considerar que el paciente esté con hipovolemia o con un neumotórax. Además, en esta carta nos hacen como las recomendaciones específicas de qué es posicionar vía aérea, qué es el manejo de la ventilación, la circulación y los medicamentos. Y también nos dicen los tubos que debemos utilizar en el paciente de acuerdo a su edad gestacional y su peso, y también cómo es la dilución de la adrenalina por las diferentes vías, ¿cierto? Pero esto lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta capacitación. Entonces, van a pausar un momento el video, van a escanear este código QR y vamos a diligenciar estas primeras preguntas. ¿Listo? Bueno. Ya después de que hayan contestado estas preguntas, vamos a hablar sobre los puntos claves de este primer tema, y es que tengan en cuenta que durante la reanimación, aunque prima la vida del paciente, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando al paciente. Entonces, por favor, realice un buen lavado de manos o por lo menos higienice sus manos. Si tiene que hacer procedimientos que normalmente serían con una total técnica estéril, o sea, bata, gorro, mascarilla, pues en este momento de la reanimación no será posible ponerse la bata y el lavado quirúrgico de 5 minutos, pero sí por lo menos hacer una higienización de manos y utilizar guantes estériles, porque en este caso primará la vida del paciente, pero sí por lo menos realizar todos estos procesos de bioseguridad, ¿cierto? De normas de asepsia y bioseguridad. Utilice todos los elementos de protección personal. Recuerde que en este momento puede haber exposición a muchos fluidos corporales. Estamos en un momento de alta tensión y ustedes se tienen que cuidar. Recordar que la ventilación efectiva inicia la transición. Al abrir los alvéolos baja la resistencia vascular pulmonar, lo que hablábamos de toda esa transición de las presiones pulmonares y sistémicas. Sube el flujo pulmonar y aumenta la presión en la aurícula izquierda. Se da el cierre funcional del foramen oval. El ductus arterioso empieza a contraerse con esta oxigenación.
Y normalmente se puede llegar a necesitarse una reanimación neonatal, no siendo lo más frecuente, pero si se produce una insuficiencia respiratoria, probablemente terminaremos en una reanimación y deberán recordar que el paso más importante y eficaz en la reanimación neonatal es ventilar los pulmones del bebé. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo tema y es hablar de la evaluación previa y la preparación para la reanimación. Entonces, antes, usted le dicen en la unidad neonatal, usted es el equipo que está en sala de trabajo de parto, usted tiene que hacerle las siguientes preguntas al obstetra. Primero, ¿cuál es la edad gestacional prevista del niño? Si el líquido amniótico está limpio o está meconiado, si hay factores de riesgo y cuál es nuestro plan de manejo del cordón umbilical. Y tenga en cuenta que algunos recién nacidos sin factores de riesgo evidentes podrían necesitar reanimación. Es decir, conocer estos factores nos llevará a planear, a prever lo que tenemos que hacer, pero no quiere decir que el resto de niños no puedan presentar complicaciones en el parto y requerir reanimación neonatal. En cada parto debe haber al menos una persona cualificada para iniciar la reanimación, es decir, una persona que haya recibido entrenamiento y tenga experiencia en el manejo de la reanimación neonatal y que se ocupe únicamente de atender el recién nacido. Y ustedes dirán, pues eso sería obvio que se ocupará solamente de atender el recién nacido, pero resulta que en las dinámicas de las instituciones muchas veces el auxiliar o el enfermero encargado de la madre es la misma persona que debe atender al recién nacido. Y la indicación en las guías es que esta persona entrenada se ocupe únicamente de atender las necesidades del recién nacido. Si hay factores de riesgo presentes, debería haber al menos dos personas cualificadas para ocuparse exclusivamente de atender el bebé, porque es probable que se requieran maniobras más allá de esas maniobras iniciales de adaptación y brindar ventilación por presión positiva. Entonces es importante que en estos que tienen factores de riesgos presentes estén por lo menos dos personas entrenadas. Y es súper importante que la unidad neonatal y cirugía, la sala de trabajo de parto, cuente con un equipo cualificado con todas las competencias necesarias para la reanimación. Y no es solo hacer como estos procesos de obtengo un certificado de reanimación neonatal, sino que ustedes como profesionales líderes de los servicios estén en un constante reentrenamiento en el proceso de reanimación, porque lo que hace que el cerebro esté más tranquilo en todos estos procesos siempre será recordar lo que se debe hacer, ¿cierto? Porque en esa situación estamos en un momento de caos extremos, ¿cierto? Entonces necesitaremos que estemos lo más familiarizados posibles con el proceso de reanimación. Cuando hablamos de factores de riesgos, tenemos factores de riesgos prenatales y factores de riesgo intrapartos. Dentro de los prenatales tenemos una edad gestacional menor a las 36, 37 semanas, una edad menor o igual a 41 más 7 semanas, la preeclampsia o la eclampsia, la hipertensión materna, la gestación múltiple, la anemia fetal, el polihidramnios, el oligohidramnios, hidropesía fetal, macrosomía fetal, restricción del crecimiento intrauterino, deformaciones o anomalías fetales significativas, aquí entra todo lo cardíaco, y si la madre no tuvo controles prenatales, eso ya de entrada será un factor de riesgo. En intraparto tenemos partos por cesárea de emergencia, por ejemplo el video que vimos era una cesárea, parto por forceps, es decir, un parto instrumentado, un parto en podálica, parto patrón de frecuencia cardíaca fetal, o sea, cuando hago un monitoreo, si tengo un monitoreo categoría 2 o 3, ya esto será un factor de riesgo para prever que por requerir reanimación neonatal, anestesia materna general, terapia materna con magnesio, desprendimiento prematuro de la placenta, hemorragia intraparto, coreacnionitis. Si se administran opiáceos a la madre dentro de las 4 horas antes del parto, distocia de hombros, líquido amniótico teñido por meconio y prolaxo del cordón umbilical. Esos son los principales factores de riesgo, es decir, que si a mí, a la sala de trabajo de partos o al servicio de maternidad, tengo una materna que tiene esos factores de riesgo,
¿cierto? Yo ya tengo que prever que cuando esté en trabajo de parto en parto, ya tengo que tener todo mi equipo organizado y tienen que haber personas entrenadas en caso de que requiramos una reanimación neonatal. Antes de empezar todo este proceso de reanimación, es decir, ingresas al trabajo de parto, una materna con factores de riesgo, se prevé que el niño requiera reanimación neonatal porque es muy prematuro o es postérmino o la madre va a recibir anestesia general, alguno de esos factores de riesgo. Entonces, el equipo que va a reanimar tiene que hacer una sesión informativa antes de la reanimación con el objetivo de asignar los diferentes roles y responsabilidades, revisar el plan de acción y verificar la disponibilidad de todos los equipos, porque no se alcanzan a imaginar todas las veces que uno empieza una reanimación neonatal y no tiene, por ejemplo, el paciente necesita paso de catéter umbilical y resulta que en la sala no hay equipo umbilical esterilizado disponible, el oxígeno no está conectado, no hay con qué aspirar el paciente, o sea, son cosas que en pos a la calidad y a la supervivencia de los niños no deben pasar, entonces por eso es tan importante. Y también cuando les decía que habían confusiones en los roles, a veces uno da una indicación y varias personas se van a hacer lo mismo, pero finalmente no llega a lo que uno necesita. Entonces por eso es tan importante la asignación de roles y responsabilidades, revisar el plan de acción y verificar la disponibilidad de equipos y suministros necesarios para la reanimación. Se recomienda que dure aproximadamente de 5 a 10 minutos, pero si no da para todo este tiempo, por lo menos que se hablen y digan, estos son los roles, esto es lo que vamos a hacer y tenemos los equipos completos. Y deben estar todas las personas que vayan a estar involucradas en la reanimación neonatal, es decir, médicos, enfermeros y personal de apoyo. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Revisar los factores de riesgo y la condición de la madre y el bebé, asignar los roles específicos, es decir, quién va a liderar, quién se va a hacer cargo de la vía aérea, de la circulación, de la documentación, prever las posibles complicaciones y planifique la respuesta con el equipo, revisar los pasos del algoritmo, no es que uno se vaya a saber 100% de memoria, entonces por eso es importante o por el susto de la situación, ¿cierto? Es mejor que en la sala de reanimación tengamos el algoritmo disponible para guiar como todo el proceso. De que determine qué suministros y equipos necesitará, verifique la disponibilidad y funcionamiento de los diferentes equipos, porque nada sirve que yo tenga mi Neopod o mi Neotip ahí si no funciona, ¿cierto? O si el monitor de signos vitales no está funcionando, o sea, hay que verificar que todo esté funcionando adecuadamente y identifique, de acuerdo a los factores de riesgo y a cómo se presenten las situaciones, si va a requerir pedir ayuda adicional, es decir, un pediatra más, una enfermera más, el terapeuta respiratorio o un auxiliar experto de la unidad neonatal, ¿cierto? Es importante utilizar diferentes listas de verificación, especialmente para mirar que los equipos y los suministros estén completos. Y es muy importante mejorar la comunicación, coordinación y dinámica del equipo para lograr una reanimación efectiva. Anticípese y prepárese para las posibles complicaciones, ¿cierto? Anticipar y prepararse hará la diferencia entre la vida y la muerte de este paciente. Entonces, antes de la reanimación, evalúe los factores de riesgo, identifique al líder del equipo, prevea posibles complicaciones y planifique una respuesta en equipo, delegue tareas. O sea, a veces los enfermeros queremos como hacerlo todo, pero es muy importante la delegación y que sea una delegación clara y que sean indicaciones muy claras. Identifique quién documentará los eventos a medida que se presenten, determine qué suministros y equipos se necesitarán, identifique cómo va a pedir ayuda en caso de que la requiera. Entonces, siempre verificar que tengamos todos los insumos y que es fundamental que tengamos calor, es decir, que tengamos una servocuna